Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana vamos a seguir indagando, investigando, haciéndonos preguntas, reflexionando juntos en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta semana vamos a hablar un poquito sobre el llamado, ¿ah? El llamado ministerial, el servicio a Dios, etcétera, etcétera. Amén. Antes de nada, he de decirles de que si todas las reflexiones que hacemos, ¿verdad?, sobre la vida cristiana son cosas serias, ¿vale? Se vuelve entonces sumamente serio el siguiente paso, que sería el servicio a Dios. Amén. ¿Saben? Últimamente muchas personas a veces se me acercan curiosas por el preguntar o indagar un poquito sobre el llamado, el ministerio, cómo es todo esto, cómo funciona, etc. ¿Ok? Es un poco complejo de explicar. ¿Ah? Estoy seguro que algunos quisieran por lo menos una pequeña serie de videos para poder dar algunas pautas sobre el llamado ministerial, la conducta ministerial, los primeros pasos que se han de dar antes de enrolarse, por así decir. Bien, saben, a lo largo de mi carrera espiritual y ministerial, pues muchos me han acompañado en el ministerio, yo he acompañado a otros también, por supuesto, ¿ok? Y a lo largo de este llamado, pues algunos se han incorporado y pues lastimosamente, pues otros igual se han desenrolado. ¿Ah? Hay que decir de que el llamado ministerial a veces no es para todo el mundo. ¿Ah? No se trata aquí de desanimar, porque se necesitan muchos ministros, amén. Se necesita mucha mano de obra espiritual, amén. Cierto es. Pero hay que advertir también de que a veces el servicio a Dios es algo difícil, ¿ah? Y que, digamos, que afecta evidentemente toda tu vida. ¿Ah? No es como un trabajo donde uno va a trabajar 8 horas y lo deja y se olvida. No. ¿Ah? El llamado, y sobre todo el llamado, propiamente el llamado ministerial, el trabajo como ministros, ¿ah? Pues es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Ah? Aquí no hay vacaciones. Gloria al Señor. Amén. Somos ministros durante todo el año. Amén. Y entonces, pues es una cosa, digamos, seria, es un asunto serio. Amén. Y que, pues, amerita que tengamos una preparación. Uno no puede enrolarse sin más, uno tiene que prepararse intelectualmente y, por supuesto, espiritualmente. ¿Ah? Hay muchos elementos que tienen que estar a favor para que uno pueda empezar a dar los primeros pasos en el llamamiento. Amén. Ok. Bien. Vamos a ver a través de la palabra. Hoy vamos a dar solamente algunos, ¿cómo puedo decir? Algunas pinceladas, nada más, algo por encima. Amén. Si están interesados en saber algo más sobre el ministerio, el llamado, pueden dejar, por supuesto, sus comentarios en la caja de videos y a través de ahí, pues según vea, pues se pueden preparar alguna serie de estudio sobre el llamado. Algunas de las reflexiones que les voy a hablar hoy forman parte, por supuesto, de un seminario que trata justamente sobre
la preparación de ministros, la preparación de gente que desea enrolarse seriamente con la iglesia, con Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a tomar un primer versículo en la palabra de Dios. Amén. Y este versículo nos va a servir un poquito de plataforma para poder tener ese prisma que necesitamos acerca del llamado, sobre todo el llamado ministerial. Amén. Bien, y tenemos pues en pantalla este texto de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y verso 7. Se trata para mí como una especie de broche a forma de resumen de lo que Pablo quiere transmitir, por supuesto, a Timoteo, pero también a todos nosotros, acerca de la carrera que él ha llevado. Amén. Pablo, sabemos que ha llevado una carrera bastante, ¿cómo se dice?, con mucho movimiento. Lo refleja, por supuesto, la primera palabra. Pablo, la carrera de Pablo no ha sido una carrera fácil. Y la carrera del ministro no es una carrera fácil. Pablo ha tenido, por supuesto, como todos nosotros también como ministros, ha tenido esa satisfacción de poder servir a Dios y de ver también los frutos de su trabajo. Amén. Que sea, por ejemplo, en el crecimiento de las iglesias, en el crecimiento de los ministros, etc. Amén. Eso bajo la perspectiva, ¿verdad?, del ministro, del que está sirviendo, amén, pues es algo fabuloso, es algo, para nosotros es algo estupendo, amén, cuando vemos el crecimiento, la conversión, cuando vemos que la obra va adelante, amén. A veces, y esto me lo van a escuchar bastantes veces, no se trata de que haya un gran número de personas que nos siguen. El llamado no se mide conforme el número de personas que se han convertido o que siguen en tu ministerio. El llamado hay que medirlo conforme a una regla que llamamos, y es si estamos haciendo o no haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esa es la regla de la medida. Amén. El que un ministro tenga una iglesia pequeña o la tenga mediana o tenga una iglesia muy numerosa en cuanto a su membresía, ¿verdad?, carece de importancia. Amén. Lo realmente importante, lo que nos llena realmente de satisfacción, es hacer la voluntad de Dios. Si comprendes eso desde el principio, entonces empiezas bien. Amén. Vas a empezar bien. Bueno, el texto que tenemos en pantalla, y lo vamos a leer, nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 frases simples, pero que contienen una esencia muy grande. Eso por eso digo que es como una especie de broche que Pablo quiere dejar ahí de lo que él ha estado haciendo. Es un poco el resumen de su carrera. Amén. Fíjense en la palabra que utiliza, el verbo pelear. Dice: he peleado. He peleado. Y algunos aprenden enseguida de que el servicio a Dios está lleno de confrontaciones en tu entorno, con la iglesia, con los hermanos, etc. No es, aquí uno no viene de vacaciones. No, esto no es una carrera, por decir, tranquila, sosegada, ¿verdad?
es todo lo contrario. Hay, como se dice, no sé la palabra en español, en francés decimos sursaut, como sobre sustos, como cosas que te llegan a veces. ¿Ah? Voilà. Muchos sursauts, muchos hay, cosas que realmente te sorprenden, que ni siquiera te las esperas o que no las, ni siquiera las vienes, las ves que vienen. No la ves venir, ahí está. No lo ves venir. Y te llega y te sorprende. Ahí está. ¿Ah? Y estamos llamados a una carrera que tiene, como digo, mucho movimiento. ¿Ah? Eh, Algunos piensan que cuando vienen a servir al Señor son todos satisfacciones. Y no es así. ¿Ah? Claro que hay satisfacciones. Son satisfacciones, ¿verdad?, que llenan nuestro corazón y que un alma convertida merece la pena todo lo que uno pase. Por supuesto que sí. Amén. He peleado la buena batalla. ¿Saben? Un creyente puede pelear en malas batallas. Podemos estar peleando en batallas que no tienen que ver nada con nosotros. A veces queremos empecinarnos, es decir, somos a veces cabezones. Queremos enrolarnos en batallas que a veces no tienen que ver nada con nosotros, ni con la vida cristiana, ni con el Evangelio. ¿Eh? Y perdemos nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Y perdemos nuestros años. En cosas que a veces no van a traer realmente ni un crecimiento espiritual, ni una satisfacción espiritual. Entonces, alguna de las cosas que debemos aprender a discernir es en qué batalla nos hemos enrolado. Si estamos enrolados en la buena o en la mala batalla. ¿Ah? Gloria al Señor. Bueno, si bien es un camino que no es fácil, sí que hay, y reitero, hay esa satisfacción de poder servir a Dios. Servimos a Dios y no servimos al ego. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Pero eso se va aprendiendo. Amén. Bien, la segunda frase nos dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado, después dice, he guardado la fe, la tercera frase. ¿Saben? Desde que comencé mi ministerio, comencé a servir al Señor muy jovencito. Yo tenía 18 años aproximadamente. Empecé a servir a Dios poquito después de bautizarme. Me bauticé aún siendo menor de edad. Y después quise enrolarme en el ministerio, pero claro, tenía que esperar a cumplir los 18, no me dejaban, si no, no se podía. Había que ser mayor de edad para poder empezar la candidatura ministerial. Y desde entonces, amados hermanos, pues claro, uno ha tenido pues sus altos y sus bajos. El otro día también estuve compartiendo en una iglesia algo sobre esto mismo. Ha habido momentos en que uno, pues en el camino del Señor va corriendo, va veloz. Otras veces va más despacio, vas andando, pero sigues caminando. Y otras veces, pues ni siquiera, porque los golpes de la vida, a veces casi como que, bueno, estás prácticamente como tumbado y tienes que seguir, aunque sea arrastras, conquistando terreno milímetro a milímetro, aunque sea arrastras, pero no te paras, sigues adelante, poco a poco. Amén. Actualmente tengo 56 años y durante todos estos años la verdad es que a pesar de todas las
problemas que uno pueda haber tenido en el camino, ¿verdad? Pero la verdad es que uno tiene una satisfacción bastante grande de poder decir, después de todos estos años, aquí estoy. ¿Ah? Aquí estoy. Sí, es verdad que a veces uno ha tenido que estar ahí arrastrando, como se dice, ganando terreno de a poquito, ¿verdad? Milímetro a milímetro, pero hoy día es con esa, en francés decimos fierté, con ese orgullo, ¿no? Con esa satisfacción, ¿ah? Decimos, sí, aquí estoy, aquí sigo, después de estos años, aquí sigo. Amén, gloria al Señor. Seguimos enrolados, seguimos batallando, la buena batalla, ¿eh? Pero fíjense, esta frase tan hermosa dice, he acabado la carrera. Amén. He acabado la carrera. Gloria al Señor. Mi amado hermano y mi querido amigo, lo importante no es empezar corriendo y ver solamente cuántos éxitos, todo esto hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? Cuántos éxitos tengo y todo esto, cuántas conversiones hay, cuántas iglesias hay detrás de mí, cuántos ministros he podido levantar o animar al ministerio. Eso carece de importancia. Lo realmente importante es que al final de todo puedas afirmar como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y esto nos lleva a la reflexión, porque nos ayuda a la reflexión, porque es una especie de, como ten cuidado, es una advertencia. ¿Por qué? Porque muchos no han acabado la carrera, han empezado la carrera, pero no la han terminado. Amén. Y aquí lo que se trata, mi amado hermano, es de que sigamos adelante y podamos acabar lo que hemos empezado. Gloria al Señor. Y por supuesto, guardar la fe. Amén. Guardar la fe. Seguir con la misma ilusión con la cual hemos empezado o incluso que esta ilusión sea mucho mayor. Hoy tengo mucho más ilusión, amén, que cuando empecé. Por supuesto, amén. Porque cada día estoy más convencido de que lo que yo hago, amén, está bien. Gloria a Dios. Amén. Y con este convencimiento personal, pues uno, la verdad, se siente a gusto con lo que hace. Amén. Guardar la fe, por supuesto, guardar la doctrina, guardar... hay algunas palabras que me fallan a veces en español, les pido disculpas, ¿vale? Pero guardar ese depósito de fe, amén, ese depósito de fe que al principio está en nosotros y que tenemos que guardar. No podemos perder eso, perder nuestra fe y perder, por supuesto, la doctrina. Hay muchos que han empezado, que siguen, pero no han guardado la misma fe. Se han apartado en cuanto a la doctrina, en cuanto a las enseñanzas que habían recibido. Lastimosamente, hay que decir un poco de todo. Amén. Gloria al Señor. Lo importante, entonces, en el llamado, es de que sepamos, a través de esta declaración, de que es una carrera que no es tranquila, por supuesto que merece la pena, es una carrera que debemos acabar, tenemos que animarnos los unos a los otros para poder acabar lo que hemos empezado, y debemos de guardar la fe, guardar todo lo que hemos recibido. Amén. Bueno, les voy a compartir también 3 conceptos. Estas reflexiones, claro, forman parte de un seminario que suelo hacer a veces para preparar ministros. No es la primera vez que me dedico a esto, a preparar
algunos ministros, ya lo he hecho con anterioridad, amén, y por supuesto pues del material que tengo de mi propia cosecha. Gloria al Señor, con los años uno va aprendiendo, ¿verdad? Y de lo que aprende después va enseñando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de uno de los seminarios que tengo sobre la preparación de ministros, ¿ah? Tengo tres conceptos que quisiera compartir con ustedes, amén, acerca de este llamado. Amén. Ok, bien. El primer concepto que vamos a ver es el siguiente. Y lo vamos a leer porque lo tenemos ahí en pantalla. Amén. Es el siguiente. El llamado tiene un propósito. Es decir, el por qué. ¿Ah? Y el para qué. ¿Ok? Dentro del propósito está también el cómo. ¿Ah? Pero hay que entender, hay que comprender que nuestro llamado tiene un propósito específico. Es decir, uno no se pone a servir a Dios en el servicio que sea por darse gusto personal, ¿eh? Para que te admiren, o por cumplir algunas metas personales. El ministerio no funciona de esa manera. El llamado de Dios nunca va a funcionar de esa manera. El llamado tiene un propósito, primero, que emana no de nosotros, sino de Dios. Te vas a sorprender de saber de que no eres tú quien decide, sino que Dios ya lo ha decidido de antemano. Gloria a Dios. Aquí nadie dice, si Dios llama, nadie se escapa. O Dios te llama o Dios no te llama. Pero si te llama, no te escapas. ¿Ah? Bien, el llamado tiene un propósito que emana no de nosotros, sino de Dios. El llamado ministerial no tiene como meta satisfacer las necesidades propias del candidato ministerial, sino que satisface un propósito divino. Amén. Aquí podemos entender de que Dios tiene unos designios que ha de cumplir sí o sí, contigo o sin ti. Amén. No pienses que vas a ser la última Coca-Cola del desierto. Cuidado. ¿Ah? Porque si no eres tú, será otro. Pero a Dios no le faltan recursos. Cuidado. ¿Ah? No pienses que eres imprescindible en la obra de Dios. Eres perfectamente prescindible. Dios puede prescindir de ti en el momento que quiera. ¿Ah? Listo. Ok. Entonces esto tiene que ver con una serie de designios que Dios tiene para cada persona y para la humanidad en concreto, en su totalidad. Amén. Dios tiene un plan de salvación. Amén. Y si Dios tiene algo contigo, es porque va a cumplir un propósito divino, no el tuyo, sino un propósito suyo. Amén. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito es el propósito de Dios. El designio es el designio de Dios. Quien tiene las riendas de todo esto es Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, este sería el primer concepto que debemos tener en cuenta cuando nosotros tenemos la intención de enrolarnos en el servicio a Dios. Amén. Bueno, como les digo, si quieren una ampliación de todo esto, ver, por ejemplo, un poquito más sobre esta temática en un seminario, se puede hacer, por supuesto. Bueno, vamos a pasar al concepto número 2. Bien, el concepto número 2.
Nos dice que el llamado ministerial emana de la voluntad divina y no de sentimientos o decisiones personales. Nadie es llamado por su propia voluntad. ¿Ah? Me puede decir, no, pero yo he decidido enrolarme. Bueno, cuando uno lleva tiempo sirviendo al Señor, se da cuenta de que realmente nada tiene que ver con lo que uno decide o con lo que uno quiere. ¿Ah? Contra más tiempo llevas enrolado, más te das cuenta de que todo esto solo depende de Dios. Dios es el que te sostiene, no tu decisión. Mira, mis amados hermanos, mirad. Durante el tiempo que llevo sirviendo al Señor, desde que empecé con 18 años hasta la fecha, muchos han empezado, todos no han terminado. Hay muchos que se han quedado en el camino. Por eso no depende de la decisión que tengas tú. Si Dios quiere, ahí estás y vas a permanecer. Y vas a acabar la carrera. Porque es la voluntad de Dios la que te mantiene ahí. No tu decisión. No tu talante, no tu sentimiento, por así decir. No son sentimientos. Porque sientes el llamado y no, hermano, yo siento el llamado, patati patata. No se trata de eso. Pero claro, cuando uno lleva enrolado tiempo, después lo comprende. Amén. Bueno, leemos entonces 1 Corintios 1:1 y Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en cantidad de, por así decirlo, el marcamiento de los primeros versos de las cartas de Pablo, no solo en los encuadres de los primeros capítulos, sino que lo podemos ver en las cartas de Pablo en diferentes lugares donde nos da a entender que ha sido siempre y es siempre voluntad de Dios. Amén. Si Dios llama, te llama y sí o sí vas a ir. Sí o sí vas. No te puedes escapar. Si te llama, no hay escapatoria. Gloria al Señor. Pero si no te llama, por mucho que uno quiera, por mucho que uno decida, por mucho que uno sienta, nunca va a ocurrir nada. Por eso Pablo, fíjense que reconocía que había ministros que servían, pero no con el verdadero llamado. Decía que algunos predicaban a Cristo por vanagloria, otros por contienda, pero no eran llamados. ¿Ok? Bien, el llamado entonces emana de la voluntad divina. Amén. Y vamos a pasar al tercer concepto. Ok, seguimos en la palabra de Dios. Siempre con la palabra de Dios. Amén. Bueno, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y vemos que en este encuadre del primer capítulo también nos habla de ese llamado, ¿no? Llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Amén. El concepto número 3 nos dice, el llamado ministerial nos consagra para servir a Dios y no a nuestros propios intereses o metas personales. Amén. Cuando uno comienza en este enrolamiento, ¿no? En querer enrolarse, uno debe de preguntarse por qué lo quiero hacer, cuál es el propósito de todo esto. ¿A dónde voy realmente? ¿Sé dónde voy? ¿Sé dónde pongo el pie? Amén. Y fíjense que aquí no cuentan los intereses personales o las metas que uno tenga. Es decir, bueno, pues yo quiero servir a Dios porque pues quiero, por ejemplo, no sé, enseñar teología, o quiero hacer esto, o quiero lo otro, patatí, patata. Uno ha de entender que cuando estás sirviendo a Dios, es una
Mirad, servir a Dios. ¿A quién quieres servir? ¿Servirte a ti o servir a Dios? Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. ¿Aquí qué pasa? Este texto, si lo vemos en el original, nos llevamos gratas sorpresas. ¿Ok? Porque la palabra que vamos a encontrar en el original, ¿ok? Tiene que ver con una santificación específica que Dios hace, ¿eh? Es un trabajo que Dios hace en el ministro, ¿ok? De esa santificación, de apartarlo, apartarlo para Él. ¿Ah? Entonces, uno, si está apartado, no forma ya parte del mismo grupo. ¿Me entienden? ¿Ah? Uno cambia de ambiente. Ahí se trata de eso. ¿Ah? Uno cambia de ambiente y de entorno. Porque Dios te saca de un lugar para ponerte en otro. Amén. Bueno, aquí hay una temática maravillosa, amén, pero que no voy a desarrollar, amén, porque no se trata de hacer un video muy explícito sobre todo esto, solamente dar algunas pinceladas para que podamos reflexionar juntos, amén, en este concepto, ¿no? Que es el llamado ministerial, el llamado al servicio, amén. Bueno, vamos a pasar entonces a otra cosita. Bien, y terminamos pues entonces con este texto en Colosenses 3, 23 al 24, donde nos dice así, la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, fíjense, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿A quién servimos? A Cristo. ¿Cómo tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual, nuestro trabajo ministerial? Tenemos que hacerlo de corazón, primero. Y lo tenemos que hacer como para Dios, como para el Señor. No se trata aquí de servir a los hombres, ni de servirnos a nosotros mismos, a nuestros gustos, hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Aquí uno aprende, por supuesto, a hacer las cosas en orden, a hacer las cosas según Dios quiere. Aquí uno aprende a despojarse de su voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero de todo corazón que estas breves palabras sobre el llamamiento, el llamado, el ministerio, el servicio, pues te hayan inquietado un poquito. Si he conseguido inquietarte un poco, entonces he hecho mi trabajo bien hecho. Bueno, si quieren más información, por supuesto, si quieren ampliar algo más sobre este tema, pues pueden dejar sus comentarios en el video, y si no, pueden también, por supuesto, por email al correo de nuestra iglesia. Muchas veces llegan los comentarios, por supuesto, más al correo que en los comentarios. Pero bueno, ahí está. ¿Ok? Les doy nuevamente nuestro email para que puedan escribirnos: rocadesalvacion.es@gmail.com. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Amén.